A veces lo que te mantiene lejos de lo que más deseas no es la duda, no es la impaciencia, es la culpa, esa emoción silenciosa que no grita pero pesa, que se instala sin aviso y sabotea tu campo, tu energía, tu frecuencia. No es un castigo divino, no es un karma inevitable, es una vibración que tú, sin saber, sigues emitiendo. Joe Dispenza lo dice con precisión. Emociones como la culpa activan patrones neuronales profundamente enraizados en el pasado. Son rutas conocidas, viejas, automáticas. Tu cuerpo, tu mente, tu sistema energético empiezan a operar no desde la creación, sino desde la repetición, desde la memoria emocional, desde una identidad que aún se define por lo que ocurrió, no por lo que están haciendo. Y si el campo cuántico responde a tu coherencia vibracional, la culpa interfiere, fragmenta, desalinea, te desconecta de ti, porque tú dices que quieres avanzar, pero tu frecuencia dice, todavía estoy pagando por lo que hice, porque tú visualizas, afirmas, meditas, pero lo haces desde un cuerpo que aún guarda castigo, que aún guarda deuda, y el universo escucha lo que sientes más que lo que dices. La culpa no es conciencia, no es luz, es una sombra que se disfraza de humildad, es una prisión emocional que no limpia nada, solo recicla. La culpa te mantiene atado al evento, al error, al instante en el que creíste haber fallado, y en esa atadura invisible, todo lo nuevo se aleja, no porque no sea para ti, sino porque tu campo no está limpio para recibirlo. Este video no es para que te juzgues más, no es para que busques culpas nuevas, es para que veas con claridad y con compasión cómo esa emoción tan normalizada está distorsionando tu señal, está nublando tu visión, está debilitando tu vibración y sobre todo está alejándote de lo que legítimamente mereces. Cuando liberas la culpa, no olvidas el pasado, tampoco lo niegas, simplemente dejas de adorarlo como castigo. Y en ese acto silencioso y profundo, empiezas a vibrar diferente. Y cuando vibras diferente, todo cambia, todo se acerca, todo empieza de nuevo. Cuidado con el falso arrepentimiento espiritual. Hay una forma de culpa que se viste de virtud, una culpa que se disfraza de conciencia, de humildad, de arrepentimiento espiritual, pero en realidad no libera, no transforma, solo estanca, solo repite. Es la culpa que te dice, si todavía duele, es porque estás en el camino correcto. Es la culpa que convierte el dolor en identidad y el castigo en forma de vida. Muchos creen que sentirse culpables es señal de haber despertado, que entre más profundo el remordimiento, más alto el nivel de conciencia. Pero eso no es evolución, eso es adicción emocional. Joe Dispenza lo enseña con claridad. Emociones como la culpa activan rutas neuronales antiguas, patrones automáticos que reafirman tu vieja identidad. Esa que todavía cree que el sufrimiento te purifica, que la luz se gana a través del castigo. Pero la culpa no limpia, la culpa recicla, te mantiene vibrando en la escena, en el error, en la versión de ti que ya no eres. Y mientras más alimentas esa emoción, más repites su frecuencia. Y mientras más la repites, más te desconectas de la hora, del campo cuántico, de la energía creadora. El verdadero arrepentimiento no es culpa, el verdadero arrepentimiento es conciencia amorosa. Es la capacidad de mirar lo que hiciste, lo que permitiste, lo que no supiste, con ojos de comprensión, no de juicio. Es saber que lo que pasó tuvo un propósito, una enseñanza, un fin, y que hoy tú no eres la misma persona que lo vivió. La culpa te hace mirar hacia atrás con cadenas, la conciencia te hace mirar hacia atrás con libertad. La culpa te ancla a la escena, la conciencia te permite cerrar el ciclo. La culpa paraliza tu energía, la conciencia la transforma. Por eso, si aún crees que necesitas sentirte mal para limpiar, detente, observa. Respira, porque lo que realmente limpia es la presencia, es la compasión por ti mismo, es el permiso interno de decir, sí, fue así, pero ya no necesito sostenerlo más. Y en ese instante algo se suelta, algo se aligera, algo finalmente comienza a sanar. ¿Por qué tu deseo se aleja cuando te castigas por desearlo? Hay una contradicción profunda que muchas veces no vemos. Pedimos con fuerza, con fe, con claridad, pero al mismo tiempo sentimos culpa por desear. Culpa por querer algo más, culpa por imaginar una vida distinta, como si ese deseo fuera una traición, una deslealtad a los demás, o una pretensión demasiado grande para quien en el fondo aún se siente en deuda con el pasado. Y así, sin darnos cuenta, enviamos señales divididas al universo. Desde la mente afirmamos que sí, desde el cuerpo vibramos que no, desde el corazón pedimos amor, libertad, expansión, pero desde la memoria emocional transmitimos castigo, duda, desmerecimiento. Y esa incoherencia aleja,
no porque el universo castigue, sino porque responde con exactitud a la frecuencia que estás emitiendo en lo profundo. El deseo nace del alma, es natural, sagrado, legítimo, pero cuando pasa por los filtros del ego condicionado, se distorsiona. El ego herido comienza a decir, no merezco tanto. ¿Quién soy yo para tener eso? Ya fallé muchas veces. Y así, el deseo se contamina de culpa. Una culpa que actúa como freno invisible. Una culpa que pesa, que limita, que desvía. Quizás por eso te cuesta recibir. Quizás por eso, cada vez que algo bueno se acerca, aparece la duda. Aparece el miedo. Aparece esa voz interna que sabotea, que posterga, que encuentra razones para no confiar. Y todo eso no viene del deseo. Viene del castigo que todavía sostienes por desear. Existe una forma sencilla de hacer visible esta distorsión. Escribe aquello que más deseas hoy. Escríbelo con claridad, sin censura, sin filtros. Y luego pregúntate en silencio, ¿me siento en paz con este deseo? No con la idea del deseo, sino con su posibilidad real. Si algo en ti se incomoda, si algo en ti se contrae, ahí está la culpa, ahí está el bloqueo. Pero el deseo no exige culpa. El deseo exige permiso. Permiso para existir, permiso para expandirse, permiso para manifestarse sin ser condenado. Y ese permiso no se te otorga desde fuera, nace dentro. Nace cuando decides dejar de castigarte, cuando eliges no medir tu merecimiento por tu pasado, sino por tu presente vibracional. Y cuando haces eso, el deseo ya no se aleja, se vuelve magnético, se vuelve natural, se vuelve parte de ti. La culpa como lenguaje vibracional del pasado. Cada emoción tiene una frecuencia. Y cada frecuencia crea una señal. Esa señal es tu lenguaje energético, el que emites incluso cuando no dices una sola palabra. Y la culpa, aunque se mantenga en silencio, tiene un volumen vibracional muy alto, porque no vive solo en tu mente, vive en tu cuerpo, en tu campo, en tu historia emocional no resuelta. Cada vez que sientes culpa, aunque sea una culpa leve, recurrente, esa emoción reactiva un patrón neurológico antiguo, un circuito que tu cuerpo ya conoce, que tu sistema ya automatizó. Joe Dispenza explica que el cuerpo, acostumbrado a emociones de baja vibración como la culpa, la vergüenza, la tristeza crónica, puede llegar a volverse adicto a ellas, no porque las disfrute, sino porque se volvió dependiente de ese estado químico, porque lo siente como familiar, y entonces, sin saberlo, te mantienes vibrando en el pasado, no en el evento en sí, sino en su carga emocional. La culpa es una forma de sostener el ayer como si aún tuviera poder sobre ti. Es una manera de decirle al universo, todavía estoy ahí, todavía no lo solté, todavía no me perdoné. Y esa frecuencia interfiere con tu campo electromagnético, fragmenta tu coherencia, altera tu capacidad de recibir. No se trata de negar lo que pasó, no se trata de justificar errores ni de minimizar heridas. Se trata de dejar de usar el pasado como una forma de autocastigo, de dejar de repetir esa escena con la esperanza inconsciente de que algún día te sientas lo suficientemente mal como para considerarte redimido. Pero la redención no llega con dolor, llega con conciencia, llega cuando decides cambiar el mensaje vibracional que estás enviando, cuando reconoces que tu valor no depende de lo que hiciste, sino de lo que eliges sostener hoy. Y cuando haces ese cambio, tu campo cambia, tu señal se eleva, tu energía se alinea con tu visión, no con tu historia. Y en ese momento, el pasado deja de ser un peso y se transforma en raíz, raíz de lo nuevo que puedes comenzar a manifestar. Ejercicio de 3 fases para transmutar la culpa en poder de manifestación. Hay momentos en los que no basta con entender, no basta con saber que la culpa bloquea, que baja la frecuencia, que sabotea tu campo, porque a veces el cuerpo sigue cargando esa emoción incluso cuando la mente ya quiere soltarla. Y por eso necesitas algo más que teoría. Necesitas un acto vibracional que interrumpa el ciclo, que reinicie la señal, que te devuelva la coherencia perdida. Este proceso tiene 3 fases. 3 momentos de conciencia que no requieren esfuerzo, pero sí presencia. No buscan eliminar lo que sientes, sino transformarlo. No quieren negar tu historia, sino reescribir su frecuencia, porque tú no eres tu error, tú eres quien elige qué hacer con él. La primera fase es reconocer sin juicio, no justificar, no explicar, no dramatizar, solo mirar. Como testigo, como observador silencioso, describe la escena que te genera culpa como si la estuvieras relatando desde fuera. Solo hechos, solo emociones sentidas, sin etiquetas, sin culpa añadida, porque cuando observas desde la neutralidad, la emoción empieza a perder fuerza. La segunda fase es desactivar la emoción a través de la respiración. Lleva tu atención al corazón, coloca allí tu conciencia, respira de forma lenta, profunda, presente, siente cómo el aire entra y sale, suavemente,
Cada respiración es un mensaje, cada exhalación una liberación. Este tipo de respiración enfocada en el corazón modifica tu campo electromagnético, restablece la coherencia entre mente y cuerpo. La tercera fase es reescribir la señal. Aquí, eliges conscientemente una nueva afirmación vibracional, no como mantra automático, sino como verdad sentida. Puedes decir, por ejemplo, mi error no define mi valor vibracional, o hoy me permito soltar lo que ya aprendí, o simplemente, me libero de la culpa y regreso a mí. Repite la frase varias veces, sintiendo su frecuencia, sintiéndola como parte de tu nueva identidad. Este ejercicio no es mágico, es biológico, es energético. Reinicia el circuito que sostenía la culpa. Reconecta tu intención con tu vibración. Y cuando eso sucede, el campo responde. No porque lo hayas obligado, sino porque lo limpiaste, porque por fin hablaste su lenguaje. Y en ese lenguaje, la culpa ya no tiene lugar. Solo hay espacio para lo nuevo, para lo real, para lo que ahora estás listo para manifestar. La culpa como una niebla espesa que impide ver el sol. Imagina por un instante que la culpa no es una emoción, sino una niebla espesa, interna, silenciosa. No te empuja, no te grita, no te golpea, pero se posa sobre tus ojos, sobre tu energía, sobre tu visión, y te impide ver, te impide sentir, te impide recibir, porque mientras está presente, nada es claro. Nada es pleno, nada se siente realmente posible. La niebla no cambia el sol, no lo apaga, no lo borra. El sol sigue allí, intacto, disponible, brillando para ti. Pero tú, atrapado en esa bruma emocional llamada culpa, ya no logras verlo. Ya no logras recordar que mereces su calor, que eres parte de su luz, que tu deseo legítimo no es una exageración, ni un capricho, ni una prueba de ego. Es la extensión natural de tu alma. La culpa actúa como una barrera vibracional entre tú y tu expansión. Se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de madurez, pero en realidad solo posterga tu verdad, solo nubla tu campo, solo interrumpe tu conexión con lo que ya está disponible para ti. Y al hacerlo, te hace creer que no estás listo, que necesitas sufrir un poco más, que todavía no es tiempo. Pero el perdón real disipa la niebla, no ese perdón que esconde exigencia o que aún arrastra vergüenza. El perdón vibracional, el que nace de la compasión, el que dice, ya no necesito castigarme más por esto, ya entendí, ya aprendí, ya puedo soltar. Y al hacer eso, al elegir esa vibración, algo se despeja, algo se aclara, algo en ti se abre a la luz, porque el sol nunca dejó de estar. Solo esperó que tú recordaras cómo despejar el cielo interno. Y ese recuerdo no viene de afuera, viene cuando eliges ver con nuevos ojos, cuando decides mirar más allá de la culpa, y volver a sentir que el deseo es luz, que el merecimiento es natural y que la manifestación es solo una consecuencia de tu nueva claridad. Joe Dispenza afirma algo que no es una metáfora, sino una clave vibracional. Debes convertirte en el sentimiento del futuro que deseas crear, no en la idea, no en la imagen, en el sentimiento, en la emoción encarnada, en esa vibración que ya no pide, sino que expresa, que ya no suplica, sino que sostiene, que ya no espera, sino que es. La culpa, sin embargo, te ancla al sentimiento del pasado, a lo que no funcionó, a lo que dolió, a lo que tú creíste que fue un error imperdonable. Y ese ancla, aunque sea invisible, pesa en tus células, pesa en tus pensamientos, pesa en tu frecuencia. Y mientras esté ahí, el futuro que deseas no puede reconocerte, porque tú no vibras como quien está listo para recibir. Vibras como quien aún se está castigando por pedir. Manifestar no es un acto de control. No es manipular el campo cuántico con fuerza de voluntad. Es un acto de limpieza, es volver al centro, es alinear pensamiento, emoción y cuerpo en una sola señal, clara, coherente, presente. Y eso solo es posible cuando la culpa deja de ser el filtro. Por eso este no es un llamado a hacer más, es un llamado a soltar, a liberar, a permitir. Porque tu deseo no exige sacrificios, no exige penitencias, no exige que sigas pagando por lo que ya fue. Solo exige presencia, la presencia vibracional de quien ya entendió, de quien ya se reconectó, de quien ya dejó de adorar su herida, para empezar a encarnar su visión. Y en ese estado, en ese nuevo campo, lo que parecía imposible comienza a moverse, no como milagro místico, sino como consecuencia vibracional, porque el universo no responde a la culpa, responde a tu verdad, a tu claridad, a tu permiso. Y cuando tú te vuelves ese permiso, el milagro ya no es una excepción, es el próximo paso natural. No necesitas pagar más por lo que ya fue.
No necesitas seguir vibrando culpa para demostrar que aprendiste. El aprendizaje verdadero no se mide por cuánto te castigaste, se mide por cuánto lograste transformar desde el amor, desde la presencia, desde esa honestidad interna que ya no quiere seguir alimentando el sufrimiento como forma de redención. Tu deseo no es un premio que solo llega cuando eres perfecto, no es una recompensa por haber sufrido lo suficiente. Tu deseo es una frecuencia que se activa cuando tú entras en coherencia, cuando tu emoción se alinea con tu visión, cuando tu cuerpo ya no vibra desde la deuda, sino desde la disponibilidad. Y eso no se forza, no se exige, no se mendiga, se permite, se sostiene, se encarna. Hoy, algo en ti ha empezado a recordar, no porque te hayan dicho, no porque lo hayas leído, sino porque tu alma ya lo sabía, que la culpa nunca fue el camino, que el castigo no es la respuesta, que lo que verdaderamente te acerca a tu manifestación es la vibración limpia de quien ya se ha perdonado, de quien ya se ha recibido, de quien ya se ha vuelto hogar. Tú no estás roto, nunca lo estuviste, solo estuviste atrapado en una frecuencia que ya no necesitas, y solo con este acto de presencia ya empezaste a salir, ya empezaste a volver, ya empezaste a ser eso que siempre fuiste, pero habías olvidado. Y cuando vibras desde ahí, el universo responde, no como un juez, sino como un espejo fiel, y lo que ves reflejado ya no es la culpa, es la vida diciendo, sí, ya es tiempo. El sol nunca dejó de estar, nunca se fue, nunca se apagó, solo estaba cubierto por una niebla que tú confundiste con verdad, esa niebla llamada culpa, esa frecuencia antigua que te hizo dudar de ti, que te hizo esconder tu deseo, que te hizo caminar con la cabeza baja aun cuando tu alma pedía elevarse. Pero ahora algo ha cambiado. Tal vez no todo sea perfecto, tal vez la culpa aún susurre de vez en cuando, pero tú ya sabes que no es tu voz, que no es tu esencia, que no es tu destino. Has comenzado a despejar el cielo interno, a abrir el espacio vibracional donde el deseo puede entrar, no como una meta, sino como una extensión natural de quien ya se siente digno de recibir. Porque sí, tú puedes recibir, tú puedes permitirte la abundancia, el amor, la expansión, no desde la exigencia, no desde la ansiedad, sino desde la suavidad vibracional de quien ha comprendido que el milagro no llega, el milagro se sintoniza, y en esa sintonía la vida no te observa para juzgarte, te observa para responderte, para reflejar lo que ahora estás listo para sostener. Y tú, al limpiar la culpa, al elegir el perdón verdadero, al volver a la coherencia, ya has dado el primer paso, un paso silencioso, pero inmenso, un paso que no se ve, pero que lo cambia todo, porque a partir de ahora, el sol vuelve a brillar sin obstáculos, dentro de ti, para ti, como siempre lo hizo, como siempre lo hará.